Muy bien, bienvenidos. Entonces, aquí ya van ingresando. Eh, Vamos alzando la manito ahí si tienen cámaras prendidas. Esteban, ¿cómo vamos? Carlitos, Bienvenido. ¿cómo van? ¿Bien o Muy no? bien, muy bien. Excelente, rico verlos. Don Gabriel, Bueno, ¿quién más Saludos a nos está todos, qué bueno acompañando? tenerlos por acá. Bueno, ¿quién más está por aquí? Hola, hola. Hola, Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo han estado? Ahí sí nos excelente. pueden ir escribiendo de qué empresas nos acompañan. Tenemos a Esteban de Capital Humano. Está Dianita, tenemos varias personas de nuestra red Conexión GH, qué bueno. María Adelaida de Confama, bienvenida. Bueno, ya tenemos 22 personas, no todas, no sé si todas ya entraron, Gabriel. En este momento, Carlos, tenemos 22 personas conectadas. Sandra Villa, ve, aquí va llegando la doctora Villa. No, de aquí vamos a tener es casas llenas, pero verá. Guillermo Bernal, Diana Suárez de la red. Ahí se van reportando todos. Di- Dianita Jaramillo, que está en Bogotá, le contamos que es que aquí en este pueblo de Medellín nos conocemos todos. Sí, sí me doy cuenta. Qué chévere. Sí, aquí, cierto, a ver, tenemos ya, yo tengo 23 personas, vamos a esperar 2 minuticos más e iniciamos, ¿les parece? De una. Una. Y recordemos, Carlos, que Diana es una bogotana Jaramillo, ¿cierto? Que trae por allí también toda su herencia paisa, así que también está en casa. Así es. ¿Se puede saludar o no? Pero por Don Felipe supuesto, Molina. Claro. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo les va? doctor Molina, ¿cómo ha estado? Desde que usted esté aquí ya tenemos ya permiso para iniciar. Qué rico saludarlos. Gracias por esta invitación. No, hombre. Qué bueno verte, Felipe. Qué bueno que estás acá. Lo mismo, Gabriel, Carlos, Diana. Feli- Excelente. Felipe Man, ¿Qué más? bien, bien, Esteban, ¿bien o no? súper. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos. Buenas, Ay, ¿quién Hola, me habla? hola. Esa ¿cómo Carito por allá. están? carita Carito, conocida. Carito, qué bueno que estés por acá. Bienvenida. Ay, qué dicha, qué rico volver a compartir por aquí junticos. Súper, súper. Claro, no te veo. No sé por qué no estoy viendo la gente. No me Veo, ven, un momento, por favor. no te veo. Ya me ven. Ay, porque No, solo eh, como que intenta arrancar. Algo pasa con tu cámara. Veo a mi cámara. Guillermo, buenas tardes. Ujú. ¿Qué más? Los otros los veo como bolitas SB, AC, BA, DS, S. Bueno, pero a Carlos lo veo con su toma especial. ¿Cómo son las tomas de Carlos? Hombre, hasta el bullying Ay, por aquí, hombre. ay, sí. Es bullying Bueno, con propósito. Ya te ves mucho mejor. Ya te ves. No, es muchas que gracias, muchas gracias. perdías toda la belleza. Bueno, vamos empezando entonces, si les parece, compañeros, colegas y amigos. Este es un espacio convocado desde la comunidad formativa, con invitación especial a todo el ecosistema de redes y comunidades que siempre nos han acompañado, comenzando por nuestra querida red Conexión GH,
También tenemos personas invitadas de ASCOR, de ACRIP. Y para el día de hoy, entonces, tenemos la oportunidad de tener una noticia y una invitación a conversar sobre la conexión entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial, cómo han revolucionado el bienestar al interior de las organizaciones. Esto es nuestro abrebocas y nuestro anticipo de lo que vamos a tener el próximo año con nuestra tercera cumbre de gestión humana. Nuestra tercera cumbre de gestión humana va a ser sobre este tema de inteligencia emocional, organizaciones emocionalmente inteligentes. Les vamos a invitar a que escuchen un video y que sea el inicio de nuestra cumbre el 11 de marzo, que lo estamos invitando a todos ustedes. Estos dos amigos invitados el día de hoy, Gabriel y Diana, que son nuestros aliados en Forma Activa, van a ser parte de este espacio y estamos organizando con Bumi, con Gabriel, este evento del próximo año, el 11 de marzo, de 7:30 a 5 p.m. en la Cámara de Comercio del Poblado, para que se vayan inscribiendo. Los vamos a invitar entonces para que escuchemos un videíto y sea el inicio de este espacio. Bienvenidos a todos. Las organizaciones están viviendo uno de los mayores cambios de la historia. Nuevas tecnologías, nuevos desafíos, nuevas emociones. Hoy liderar exige algo más que procesos, exige conectar, escuchar y comprender. Y mientras la inteligencia emocional nos da dirección, la inteligencia artificial amplifica nuestra capacidad de decidir, aprender y acompañar equipos. El futuro del talento no es solo humano ni solo tecnológico, es la unión inteligente de ambos. La Cumbre en Gestión Humana vuelve en 2026, un encuentro para quienes quieren liderar con propósito, potenciados por herramientas reales y tecnologías conscientes. Aprenderás habilidades aplicables, conectarás con líderes que inspiran, descubrirás cómo navegar el cambio con empatía y cómo integrar inteligencia artificial sin perder humanidad. No se trata de evitar la tormenta, sino de encender el faro que nos guía en medio de ella. Este 11 de marzo, Medellín será el punto de encuentro de las organizaciones emocionalmente inteligentes. Enciende tu faro y descubre cómo inteligencia emocional e inteligencia artificial se unen para construir organizaciones más humanas, más inteligentes y más sostenibles. ¿Y tú, estás listo para encender el faro? Muy bien, esta es nuestra invitación a nuestra tercera cumbre. Ya hemos tenido en los años, desde el 2024 tuvimos nuestra primera cumbre. Este año, 2025, tuvimos nuestra segunda y en el 2026 ya vamos listos y preparados para la tercera cumbre. Entonces sean ustedes todos bienvenidos a este espacio. Diana Jaramillo, magíster en inteligencia emocional de la empresa Bumi. Gabriel Vázquez, coach en inteligencia emocional, facilitador, compañero de la red Conexión GH, nos van a ofrecer este espacio de reflexión y de conversación en torno a este tema tan actual, tan importante para los líderes y para todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a este espacio. Gabriel y Diana, el espacio es de ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos por estar acá. Como lo dijo Carlos, pues mi nombre es Diana Jaramillo. Solo quiero contarles un poquito quién les va a echar un cuento durante este rato. Yo soñaba con firmar la paz del mundo y muy pronto me di cuenta que eso iba a ser imposible. Le aposté a firmar la paz de Colombia y pues tampoco lo logré. Y en el camino, trabajando como consultora en comunicaciones por 14 años, entendí que la comunicación transforma realidades. Y luego hice una apuesta por la educación emocional y aquí estoy, apostándole a contribuir a que las empresas puedan entender que cuidar a la gente no es una arandela ni es algo bonito, es un
valor estratégico de las organizaciones. Para mí es un placer estar hoy aquí. Gracias, Carlos, por esta invitación. Voy a compartir pantalla para iniciar nuestro webinar. A ver, ¿ya ven mi pantalla? Sí, Diana, ya se ve. Gracias, Diana, y Gabriel. aprovecho mientras se va viendo Sí, allí, dale, dale. darles un saludo Ajá. también a todos, un saludo pues a toda la nueva forma activa, también a todos los amigos de la red y todos los amigos pues que se conectan este tema pues que creo que nos apasiona, como Diana, enamorado del mundo emotivo, conectado desde el liderazgo, también desde la tecnología, cómo se pueden encontrar estos dos mundos. Y yo creo que esto que va a suceder hoy era como un anhelo que se dio tal vez Diana por allá hace unos 3 meses, donde la vida nos encontró, Ajá. cómo la inteligencia artificial y la inteligencia emocional pueden juntarse para desarrollar liderazgos y organizaciones emocionalmente inteligentes. Entonces, vamos, Diana. Listo, súper. Para arrancar, quisiera invitarlos a que escaneen, si les es posible, este código QR y nos cuenten cuál emoción describe mejor su estado actual. La idea es que lo llenen y al final de nuestra sesión les mostramos los resultados. Por favor, 2 minuticos, ayúdame, Gabriela, a ver si la gente que tiene cámaras lo está haciendo, le funciona. A ver, yo reviso. También lo pueden compartir en el link por acá, por el chat. También. Tengan. Me dice la prueba gratuita de este código QR ha caducado. Ay, Vale. ayer estaba funcionando. Bueno, cosas Sí, que a pasan mí cuando también. estamos en vivo. Ya se los envío por el chat. Apenas empiece Gabriel, se los envío. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces arranquemos con el mundo en tensión emocional. Coincidirán conmigo que la pandemia nos cambió un poco el chip a todos, desde la forma en cómo nos comunicamos hasta la forma en cómo estamos trabajando. Digamos que antes del 2020 estos espacios virtuales eran posibles, pero no eran habituales como referentes de comunicación o como referentes de aprendizaje. La pandemia nos cambió ese chip, nos permite ahora conectarnos acá en Colombia con diferentes ciudades, con diferentes países, en diferentes usos horarios, para contar algo que estamos haciendo, para hablar de algún tema, para conectarnos con nuestros amigos. Y aunque eso es muy bueno, la pandemia también sacó del closet la salud mental. Y la sacó del closet a las patadas, porque si antes teníamos a alguien conocido que quizá estaba sufriendo algún trastorno de salud mental y lo decía muy bajito, ahora casi que es muy normal, habitual, tener más de una persona cerca con síntomas, con alguna queja en temas de salud mental o emocional. Y esto se volvió una epidemia, a lo mejor sí, o a lo mejor estamos hablando de que nos cansamos de estar hablando en voz baja sobre lo que nos está pasando en nuestra salud mental y en nuestra salud emocional. Traigo algunos datos detonadores sobre lo que está pasando a nivel mundial. Estos datos vienen de grandes encuestadoras, de organismos internacionales, porque no queremos, digamos, hablar de este tema sin cuidado, porque sabemos que es importante. Primer dato es que según la OMS, 1 de cada 7 personas presenta síntomas de ansiedad o depresión. Yo no sé si ustedes han vivido en carne propia ataques de ansiedad o episodios de depresión profunda, ustedes mismos o alguien cercano. No sé si han tenido la difícil tarea de trabajar así o de liderar a alguien que esté atravesando por ataques de ansiedad o por episodios depresivos. Trabajar así es prácticamente una proeza y 1 de cada 7 personas está presentando estos síntomas. ¿Qué tendrían que hacer las empresas? Es algo que deben preguntarse, porque no es algo que no les deba importar, es algo que les va a impactar en el estado de cuenta, en el estado de resultados, cuando baje la productividad, cuando aumente el ausentismo, cuando aumente la rotación. Otro dato es que en 2024, según Gallup, el 37% de los adultos del mundo dijo haber sentido estrés
durante la mayor parte del día. Y cuando le hacemos doble clic al estrés, encontramos que más del 50% de ese 37% afirma que su estrés laboral viene de su jefe. Es decir, que hay un reto en los liderazgos y en la forma en cómo estamos acompañando a la gente. Luego, entonces, tenemos dos frentes por ahora en las organizaciones. El individuo, los miembros del equipo y los líderes que acompañan a esos equipos. Y el tercer dato a nivel mundial es que entre el 2011 y el 2030 se estima que los trastornos mentales costarán al mundo más de 16 billones de dólares, una cifra superior al impacto combinado de enfermedades como el cáncer y las cardiovasculares. No sé qué tan cercanos estén ustedes a las tasas de suicidio, a lo que sucede en los diferentes países de Latinoamérica y especialmente en Colombia. He tenido la oportunidad de acompañar desde UMI a colegios donde me están diciendo, antes de 50 estudiantes, un estudiante tenía conducta de riesgo. Una conducta de riesgo es cortarse, por ejemplo. Ahora de 50 estudiantes, uno no se corta. Y si me voy a las empresas, la cosa no es diferente. No lo miden así, claramente. Lo miden en ausentismos y lo miden en rotación. La gente cada vez se está ausentando más por temas de salud mental. Ya les voy a mostrar. En el escenario colombiano, según el Ministerio de Salud, el 66% de los colombianos reporta problemas de salud mental. Y cuando le doy clic a ese 66%, no vayan a creer que son las generaciones mal llamadas de cristal, que son las generaciones más nuevas, más jóvenes. No es ahí donde se están presentando los altos índices de problemas de salud mental. Se están presentando en los millennials, en los boomers, es decir, en las personas de 40, de 30, de 50, que están todavía en edad productiva claramente y están reportando síntomas asociados a trastornos de salud mental. Según una encuesta de la ANDI, hasta el 34% de los empleados se ha ausentado alguna vez por depresión. Yo no sé ustedes qué creencias tienen alrededor o con qué afirmaciones crecieron sobre la tristeza, pero cuando uno trabaja con los grupos en las organizaciones, la queja y la tristeza es algo mal visto y es algo que al liderazgo a veces le parece incómodo, pero es ahí donde tenemos que empezar a pararle bolas, a prestarle atención a qué es lo que está pasando, qué está generando este malestar. Y por último, en 2023, el ausentismo laboral alcanzó un promedio de 9,5 días por trabajador al año, lo que equivale a un costo estimado del 6,2% de su salario anual. En Colombia estamos presentando unas cifras alarmantes donde en una empresa de 100 empleados se pierden en promedio entre 7 y 10 días laborales por ausencias relacionadas a salud mental y a estrés laboral. ¿Qué es esto? ¿Qué es este escenario? Lo podemos ver desde dos aristas. O es un escenario desalentador que no sabemos muy bien cómo manejar, o es una posibilidad. Y para las organizaciones, este malestar es una alerta temprana de que hay que hacer algo. Pero ¿qué pasa? Las empresas muchas veces no tienen forma de entender lo que le está pasando. Y si ustedes están en el área de recursos humanos, coincidirán conmigo que mantener a la gente contenta es muy difícil. Nunca les gusta nada, nunca les gusta todo a todos. Todos tienen unas necesidades, unas expectativas diferentes, pero no por eso debemos dejar de hacer nuestra labor. Y dentro de nuestra labor está cuidar a la gente. Las organizaciones existen porque la gente trabaja. Si la gente se va, así tenga necesidad, pues la organización va a tener problemas de operación sin lugar a dudas. Así que transformar este malestar en posibilidad lo vemos desde esta alianza que hemos creado con Forma Activa, con Gabriel, de cara a la cumbre 2026, como una serie de pasos importantes que podemos empezar a dar. Medir. ¿Qué medimos? Pues escuchar a la gente, escuchar sus emociones, entender sus emociones. ¿Por qué
están sintiendo lo que están sintiendo. No porque yo les voy a quitar la tristeza, porque es muy difícil. La tristeza muchas veces obedece a cosas que pasan en su casa, no necesariamente a algo que pasa en el trabajo, pero al menos ser visto, al menos poder compartir que estoy triste, hace la diferencia. Segundo, comprender. Detrás de cada emoción hay una historia. No es que los gerentes de talento se vayan a sentar uno a uno con la gente, eso es imposible. Pero entender las causas a nivel macro, a nivel área, podría ayudar a, a movilizar la cultura, a darle respuesta de pronto a algunas necesidades que se puedan evidenciar gracias a esa medición. Tercero, cuidar. Cuidar habla de la necesidad urgente de educarnos emocionalmente. ¿Qué es educarnos emocionalmente? Saber cuáles son las emociones, cómo se sienten, dónde se sienten y cómo desde la organización esas emociones que siente mi equipo pueden impactar la productividad, pueden impactar el bienestar y pueden impactar hasta la reputación organizacional. Acá cuando hablamos de cuidar a las personas no estamos poniéndole una arandela o no estamos metiéndonos en una moda. Cuando queremos mezclar la inteligencia artificial con la inteligencia emocional en las organizaciones, queremos crear una mezcla poderosa justamente para proteger la reputación organizacional de la mano del cuidado de nuestras personas. Y por último, transformar. El cuidado de la salud mental, de la salud emocional de las organizaciones permite que los procesos de cambio puedan ser más fáciles o menos traumáticos. Y Carlos podrá dar fe de eso, que está, digamos, metiendo cada vez más el tema emocional en sus talleres y en la forma en cómo acompaña a las organizaciones a gestionar el cambio. Les decía hace un momento que el liderazgo es clave y por eso aquí le voy a dar paso a Gabriel, porque es el experto en liderazgo para que nos cuente. Voy a dejar de compartir, Gabriel. ¿Listo? Claro que sí. Dale, Diana, dale. Pues es que toda esta conversación me recuerda que antes de la pandemia alguna organización me hace un pedido para trabajar liderazgo y yo recuerdo que le pasé una propuesta muy fundada en la inteligencia emocional y la respuesta del responsable de esta organización fue: Gabriel, es que aquí ya leímos a Daniel Goleman. A mí esa historia no se me olvida porque es imaginar que como ya leí un libro de confianza, entonces ya soy capaz de. Claramente lo que yo y seguramente ustedes también allá en sus organizaciones se fueron dando cuenta posterior a la pandemia es que esa persona que expresaba cierta vulnerabilidad, dificultad en el logro de los resultados y que tuviera que ver con algo emotivo, pues empezó a transformarse a que era ese líder al que se le dificultaba lograr ese resultado, el que estaba manifestando que a un asunto emotivo era el que estaba impidiendo lograr lo que quería lograr. Ese líder que ya tenía un equipo a cargo ya estaba expresando que tenía burnout o que estaba en una situación de depresión o de ansiedad. Y entonces ya la conversación fue otra. Empecé a sentir que ya estábamos llegando a un lugar distinto y entonces, más que bonita la inteligencia emocional, yo creo que está atada, uno, a la supervivencia de la persona y de la organización. Dos, el mundo emocional o la emoción es fundamentalmente adaptativo. Yo he venido acuñando una frase que dice: dime al líder, dime qué emociones te permites y te diré cómo lideras. Dime qué emociones te permites y te diré cómo lideras. Si las emociones son acción y todo el tiempo tomamos decisiones que nos llevan a la acción, pues si yo impido ciertas emociones en mi vida personal y profesional y mi trabajo me pide determinadas emociones y yo no las conozco o no las uso o no las integro, va a tener muchas dificultades en el logro de los resultados. Entonces, cuando estamos hablando de lo emotivo, no solamente estamos hablando de algo que siento, estamos hablando de acción y estamos hablando de desempeño. Por esa razón, para que nos entremos en el tema duro, pues claramente el mundo emotivo tiene que ver con competencias. Diana, ¿me ayudas con la diapositiva, por favor? Entonces, Claro que sí. hay un maestro, pues todos conocemos a Goleman,
pero quería traer también al maestro Rafael Vizquerra, que nos ha acompañado durante tantos años desde la educación emocional, porque la educación y el mundo educativo como que nos inspira mucho de cara a conectar este asunto del liderazgo. Eso vete, Diana, por favor, a la anterior, por favor, a Ahí la está. anterior, no, a la anterior, esa, y es Ya. que necesitamos hablar de un liderazgo emocionalmente competente. Soy capaz de. Creo que mucha gente entra a una organización por el letrero, pero se va por la dificultad que tiene el líder de gestionar la emoción, ser capaz de. Entonces, esto a lo cual me estoy refiriendo es un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes, de manera que el conocimiento me implique saber de la emoción y de saber cómo una competencia me lleva a determinada emoción. 2, saberlo hacer. No es solamente saberlo, es saberlo hacer. Y 3, cómo puedo usar la emoción correcta o la competencia correcta en el contexto correcto. Es paradójico que llevamos años hablando de cambio o de cultura. Tenemos metodologías de cambio, tenemos metodologías de cultura, modelos también. Y cuando nos piden avanzar en modelos de liderazgo asociados a la inteligencia emocional, nos quedamos un poco sin saber por dónde empezar. Hay distintos modelos, varios modelos. Está el de Goleman, está el de Holloway y Mayer, está el de Rubén Barón. Y hoy les queremos presentar un modelo. Este modelo que van a ver, que vamos a ver ahorita, Diana, todavía no lo muestro. Ah, bueno, vale. Dale, por favor, ve el siguiente para que vayan Ajá. pegándose allí al query. El modelo que vamos a ver es el modelo que ha venido, acuñando la Universidad de Barcelona, el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona. 2, es el mismo modelo que la ley colombiana, la ley 2491, recientemente firmada hace tal vez unos 2 meses, tomó para trabajar la educación socioemocional en Colombia y también inspira indirectamente la ley 2460, que es una ley atada a la salud mental. Entonces, estamos trayendo este modelo. Diana, quédate en el anterior, todavía no mostremos ese, por favor. Como con la intención de decirles claramente, definan un modelo en su organización, definan un modelo, apuéstenle a ese modelo, exploren los modelos, vamos a curiosear esos modelos para poder entender qué me da uno y qué me da otro, así como hacemos con cultura, así como hacemos con clima, así como hacemos con cambio también, explorar esos modelos. Ahora, qué interesante si lo aplicamos, qué interesante si primero lo vivimos. Por esa razón, acabo de poner allí en el chat un enlace para que vayamos a a Mentimeter y allí vamos a ver que van a aparecer una competencia, todavía no estoy declarando cuál es la competencia, y debajo van a aparecer unos comportamientos. ¿Sí? Diana, ¿me permites? Interrumpes allí el compartir pantalla. Yo lo hago acá. Ok, Muy bien, ok, gracias. voy. Agradecerte. Dale, tranquila, no te preocupes. Listo, listo. Entonces, vamos a ver, me confirma, por favor, si se ve. Sí, ya. Bueno, denme un segundo, yo a ver si puedo poner esto por aquí, lo voy a ocultar por ahora. Ahí hay una competencia, ¿cierto? Todavía no sabemos cuál es. Por favor, pasen a la siguiente pantalla, van a ver 5 pantallas. ¿Sí? 5 Pero pantallas. ¿vamos calificando o sin calificar? Sí, sí, calificando, por favor, Esteban. Sí, gracias por preguntar. ¿Sí? Van a ver 5 competencias y debajo de cada competencia estamos hablando de 4 comportamientos que nos están ilustrando un poco en la vida real cómo me comporto yo frente a esa competencia. Vamos a imaginar que somos un grupo de una organización, ¿sí? Claramente una cosa es lo que podrá responder Esteban, otra cosa es lo que podrá responder Felipe, pero si fuésemos aquí todo un equipo de trabajo, pues ¿cómo estamos frente a esas competencias? Entonces, recuerden que van a pasar por 5 pantallas, cada pantalla tiene una competencia y en cada competencia hay unos comportamientos. He visto pues que ya han respondido 13 personas, animar a los demás, sé que estamos como 25 personas conectadas, animarlos a que lo puedan hacer, recordarles que esto es absolutamente anónimo, aquí no sabemos quién está respondiendo qué, ¿sí? No sabemos quién está. Hola.
Gabriel, no puedo responder porque voy manejando, pero aquí los estoy Ah, escuchando. perfecto. Gracias por hacernos esa anotación. Es probable que a alguno se le dificulte. Vamos a quedarnos con estas respuestas. ¿Listo? Para que podamos avanzar. Esta primera competencia tiene que ver con la conciencia emocional. La conciencia emocional es una competencia que va a permitir varias cosas. Uno, darle nombre a lo que siento, e incluso aceptar que siento. Mark Brackett, el experto de la Universidad de Yale, siempre arranca todas sus intervenciones diciendo cómo te sientes. Y lo hace no porque le parezca bonito, lo hace porque detrás de cada etiqueta que yo le doy a lo que siento hay una acción. Dos, poder nombrar lo que siento, que vuelve fundamental. Si cada emoción es una acción, pues al nombrarla voy a ver qué acciones me son posibles. Si yo solamente me sé 3, 4, 5 emociones, es como si solamente me supiese 4 acciones. Y se dice que hay identificadas más de 400 emociones. 400. Estamos hablando de 400 posibilidades de acción. Sin nombrar, que siempre me gusta decirlo, emociones que aparecen en nuestra cultura, como es la berraquera. Siempre me imagino explicarle a un sueco, a un holandés o a un japonés qué es berraquera. En nuestro contexto, berraquera puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser entusiasmo, puede ser un montón de cosas. Las culturas crean emociones también. Entonces, tu organización también tiene emociones que pueden ser muy propias. Y un segundo ejemplo que me gusta contar, hace poco en unos espacios de coaching, una líder que tenía dificultades con su líder, yo le preguntaba, ¿y qué sientes cuando ves a tu líder? Y esta persona me decía como pereza. Y en la conversación yo le decía, ¿sabes qué? Yo creo que no es pereza, yo creo que es asco. En el mundo relacional sería desagrado, porque se te dificulta integrar las ideas de tu líder a tus propias ideas, porque juzgas que se contaminaría tu criterio a partir del criterio de tu jefe. Para esta persona fue revelador eso que ella sola se dio cuenta y le permitió entender que necesitaba darle un lugar a lo que su jefe le decía para hacer algo con eso. Entonces, si nos vamos a esta primera competencia, a ver que ya estamos por aquí en la segunda, si nos vamos a la primera competencia, esa primera competencia nos está dando 8,6. Diana, si me ayudas allá a tomar nota. ¿Sí? Ok. 8,6. Esta Ajá. primera competencia, la conciencia emocional, fundamental y clave para que las demás competencias puedan darse. Difícilmente, si mi lenguaje emocional es corto y breve, como líder, se me dificultará, insisto, reconocer esas emociones y esas acciones. De aquí, soy consciente de cómo emoción, pensamiento y cognición influyen mutuamente. No puedo quedarme en el detalle, pero vámonos a la segunda. La segunda tiene que ver con la regulación emocional. Entonces yo puedo aceptar que siento, puedo aceptar que reconozco cómo esa emoción se me da en mí. No necesariamente la sé regular. Entonces, un concepto que se llama descarrilador del liderazgo. Y muchos líderes se les dificulta su relación con su equipo y con el logro de resultados porque no logran, creo que la más típica puede ser la rabia, pero he encontrado líderes que no logran regular su alegría, por ejemplo. Sí, eso lo he visto. O en el caso del ejemplo que estaba contando, tal vez regular el desagrado. Puede ser que se me dificulte, ¿no? Entonces, esta segunda emoción es importante, competencia, perdón, es importante desde el punto de vista del liderazgo, pues regularla, porque desde aquí yo puedo elegir en qué intensidad deseo y elijo expresar esa emoción que estoy sintiendo. Esta nos dio 8,1, Diana. Y La amigos, es muy segunda. típico, la segunda es muy típico que nos vaya muy bien o mejor en la conciencia emocional que en la regulación. Creo que he tenido más tiempo de darme cuenta que estoy en una emoción, pero cuando como líder paso a la acción, se me dificulta más. Allí tenemos, es muy típica esta respuesta que está apareciendo. Vámonos a la tercera. Y esta tercera tiene que ver con la autonomía emocional. Desde aquí aparece mi autoestima, va a aparecer mi capacidad de pedir ayuda, de automotivarme, mi capacidad de generarme emociones positivas. Yo creo que es muy común lo que nos estabas contando, Diana, al inicio. Tenemos muchas cosas en contra
para levantarnos en la mañana con todos los desafíos que tenemos de correos electrónicos, de reuniones, de llamadas. Como líderes y como personas, claramente necesitamos tomar la decisión de generarnos emociones positivas nosotros mismos, hacer cosas por nosotros mismos. Aquí nos dio 9, Diana. Este resultado está muy interesante. Súper bien, sí. Sí, súper bueno, súper bueno. Pareciera ser que ser resiliente, reponerme ante los desafíos de la vida. Y tú hiciste un comentario, Diana, muy valioso al inicio, y es darle un lugar a la queja. Detrás de la queja hay tristeza. Desde la queja hay algo, o rabia, puede ser que hay algo que yo no he dicho. Y es muy común en los ambientes organizacionales, como somos tan resolutivos, no le damos lugar a la queja, la hundimos. Y el Está ser como humano mal vista, necesita, ¿no? claro, está mal visto. Pareciera ser que si te quejas, no eres lo suficientemente profesional. Total. Y nos estamos, mientras te quejas, no estamos pasando a la acción. Entonces yo siento que no es quedarse en la queja, es darle un lugar a la queja, ver cuál es ese límite que yo no pude atravesar, ese límite que no logramos cruzar, porque es que detrás viene la sabiduría de la tristeza, que es la reflexión y darle sentido a aquello que, resignificar aquello que está apareciendo en mí como una pérdida para que los equipos puedan aprender. Entonces, quería atar este comentario, pues lo que mencionaste hace algún rato con esta competencia. Bueno, vámonos a la cuarta, Diana, vámonos a la cuarta. Y esa cuarta tiene que ver con la competencia social. Miren, aquí estamos en 8,9. Yo creo que aquí se nos nota lo colombianos. ¿Sí? Hacemos amigos en todas partes. Los líderes que logran tener esta competencia muy alta, insisto, tienen amigos en todas las áreas, fácilmente logran tener recursos de otros, son vistos rápidamente por otros, puede ser que se les facilite estar al servicio de otros, algunos los puede traicionar un poco estar al servicio de ellos mismos, eso nos pasa muchísimo. Y bueno, miren que de los comportamientos, el más bajo es gestión y resuelvo conflictos con empatía. Necesitamos incluso también resignificar esto de empatía. Yo no necesito estar de acuerdo con el otro para usar la capacidad de comprender cómo piensa el otro, qué siente el otro, un poco desegocentrarme para ver el mundo del otro desde su mirada y a partir de allí tomar información y con esa información tomar decisiones. Entonces, bueno, en esta sacamos 8,9 y vámonos a la última. Esta era como una especie de rápida mirada de este modelo y tiene que ver con las competencias para la vida y el bienestar. Creo que este modelo de Vizquerra, que es el mismo, insisto, del grupo de investigación de la Universidad de Barcelona y el mismo que inspiró la ley 2491, que es la ley de la educación socioemocional, pues tiene gran fuerza desde el tema del bienestar, dado que me prepara para fijarme desafíos adaptativos, que sean realistas, tomar decisiones informadas frente a aquello que yo necesito hacer, pedir ayuda, participar de manera democrática en los contextos en los que me muevo. Entonces, miren, también me sorprende, tuvimos allí un muy buen resultado también. Si nos ponemos a mirar, donde tenemos más deuda sería en la regulación emocional, en la 2, en la 2. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque le marca a un equipo, le marca a un líder de cara a la competencia y al comportamiento, ¿qué es eso que necesitamos transformar? ¿En qué nos tenemos que entrenar? Insisto, no porque sea bonito, sino cómo competencia está ayudando, acompañando, limitando que yo tome decisiones. Se vuelve entonces, amigos y Diana, un desafío. Esta inteligencia la hemos venido desarrollando durante toda la vida. Nos ha permitido adaptarnos a las condiciones. No nacimos con inteligencia artificial. No nacimos con ella. Y de pronto aparece, tal vez sin pedirnos permiso, se nos instala y no sabemos qué hacer con ella, Diana. ¿Qué podemos hacer con ella? Pues, Gabriel, yo no sé si te ha pasado a ti o le ha pasado a nuestros queridos participantes de hoy,
que ahora todo es inteligencia artificial. Por todos lados se nos vende, se nos mete por los ojos la inteligencia artificial. Y ha habido una conversación desde hace unos 8 meses alrededor de la creencia de la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Quiero decirles que yo que estoy metida en este mundo de la inteligencia artificial, seguramente muchos trabajos sí se verán reemplazados, pero el cuidado por el humano, el entendimiento de otro ser humano, la empatía, como nos explicaba Gabriel, y estas competencias socioemocionales que acabamos de evaluar en conjunto, no pueden ser copiadas por una inteligencia artificial, no al nivel de reemplazarnos. Pero la inteligencia artificial sí se vuelve una coequipera, sí se vuelve una herramienta para transformar no solo los datos, sino la realidad de las organizaciones. Ahora sí, con código QR renovado, porfa, hagan su registro emocional. La idea es que escaneen este código, les va a abrir una página de Boomi para que nos cuenten cuál emoción describe mejor su estado actual a esta hora de la tarde, un jueves, llegando a Navidad, cerrando el año escolar, el año laboral, a ver qué resultados nos salen. Démonos unos 2 minuticos. Les va a salir un menú de 36 emociones, así que tienen un montón de opción para escoger. Luego se les abrirá una cajita. En esa cajita le cuentan a Boomi por qué sienten esa emoción. Es totalmente anónimo. Ni Gabriel, ni Carlos, ni yo vamos a saber qué escribió quién. Y cuando lo hagan, van a recibir una validación emocional. Un minutico más. Contarles, Diana, que esa validación emocional es personalizada. Entonces, no le está Ajá. saliendo lo mismo a todos. Sí, eso es importante, porque Gabriel y yo podemos a las 6:45 darle a la emoción ansiedad, pero él estar ansioso porque este fin de semana va a irse de viaje a algún lugar y está ansioso, y yo estar ansiosa porque mañana tengo que dar un taller en una empresa complicada. Y Boomi ve personas, ve historias, ve individuos, entonces sabe que la ansiedad de Gabriel es diferente a la mía y le va a dar una validación emocional a él diferente a la mía. Listo, voy a ir avanzando y ahorita les muestro resultados para que aterricemos en que la inteligencia artificial es más que una moda, se vuelve algo que llegó para quedarse, que llegó para acompañarnos y que no deberíamos tenerle miedo, deberíamos, es más, involucrarnos y entender cómo funciona. No sé si tengan conocimiento de qué es la inteligencia artificial, de cómo funciona, pero yo se los voy a explicar de una manera súper, hiper, mega sencilla. Yo no soy ingeniera, les conté que estudié Relaciones Internacionales para firmar la paz del mundo, así que he tenido que aprender un montón de este mundo, pero hagan de cuenta que la inteligencia artificial es como una gran nube y tener una inteligencia artificial propia está alrededor de los 2.500 millones de dólares, o sea, vale un montón de plata. Lo que uno hace es coger un pedacito de esa nube y meterle código, colorearla y hacerla propia para que haga lo que uno quiere que haga. Entonces encontrarán inteligencias artificiales que hacen presentaciones o que dibujan o que hacen música o que hacen videos. La inteligencia artificial, en este caso, que queremos contarles, que es una coequipera, pues lo que hace sencillamente es entender las emociones de las personas y generar alertas de lo que está sucediendo. Así que cuando hablamos de la inteligencia artificial actual, es cómo podemos obtener grandes volúmenes de datos para reconocer esos patrones que se están evidenciando con esas respuestas y poder tomar decisiones a la luz de esos datos y no de nuestras percepciones. La percepción humana está viciada por las creencias que cada uno de nosotros tiene sobre los diferentes temas. Entonces, yo por muchos años acompañé a empresas a construir sus estrategias de comunicación interna y
me daba cuenta cómo los sesgos de las personas que dirigían la organización permeaban la estrategia de comunicación interna. ¿Eso está mal? No, es apenas natural, es apenas obvio y lógico. El problema es que cuando no tenemos datos, esos sesgos pueden incidir sobre lo que vamos a hacer y sobre los resultados. Así que tener datos es clave para entender cómo pueden las empresas tomar acción oportuna, precisa a la realidad que están evidenciando las organizaciones a nivel emocional. Un dato sobre el tema de la IA, según el Global Human Capital Trends, que es una encuesta grande de Deloitte, las organizaciones que integran inteligencia artificial y bienestar humano reportan un 20% más de retención y un 15% más de compromiso emocional en sus equipos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no reemplaza el cuidado, lo complementa con agilidad, lo complementa con datos. Hace unas semanas le escuchaba a alguien contar una historia como en una empresa invirtieron un montón de dinero para unas capacitaciones en salud financiera, una cosa así, y les había costado un montón de plata. Cuando cerraron el año y les pidieron a los empleados evaluar este plan de salud financiera, rajaron el plan. Le dijeron a la organización, no nos gustó porque ustedes nos dieron una capacitación en inversión y nosotros necesitábamos una capacitación en presupuesto. Y todo pasa ¿por qué? Por no preguntar, pero no preguntamos porque no tenemos tiempo, porque la agilidad es algo, la rapidez es algo que nos consume en el día a día. Así que el papel de la inteligencia artificial es de una coequipera. Nunca va a sustituir el liderazgo, ese liderazgo humano del que nos acaba de hablar Gabriel, competente, emocional, con unas competencias socioemocionales trabajadas y en progreso, porque Gabriel lleva no sé cuántos años trabajando en competencias emocionales y en sus propias competencias y creo que me dirá que sigue trabajando en ellas, porque es un trabajo de todos los días, de todos los momentos que nos pone la organización muchas veces como retos. El rol de la inteligencia artificial es mostrar señales, no tomar decisiones. Cuando yo tomo decisiones basada en lo que me dice ChatGPT, estoy lanzando una moneda al aire. Primero porque ChatGPT, por mencionar cualquiera, porque hoy día hay muchas, estoy lanzando una moneda al aire con lo que realmente ocurre en mi empresa. Solo yo veo, escucho, huelo, siento la organización como líder, siento la organización como gerente de talento que puede tomar decisiones de cara a lo que está sucediendo. Luego, entonces, lo que les quiero decir es el rol de la inteligencia artificial es mostrar señales de esas cosas que pueden estar pasando y no vemos, pero que están afectando la productividad, que están afectando el bienestar y que van a incidir sí o sí en la reputación o en el estado de cuenta o en costos invisibles, como los hemos llamado. Y por último, el papel de la inteligencia artificial requiere marcos éticos claros. Acá hay que tener mucho cuidado porque las inteligencias artificiales están en prueba aún. No sé si han visto, pero ya en los últimos 3 meses en Estados Unidos ha habido 2 casos de 2 jóvenes que presuntamente cometieron suicidio, influenciados, apoyados por lo que les decía ChatGPT. Y están los artículos de New York Times, lo pueden ver, porque son 2 jóvenes, creo que de Nueva York, y salieron todas las investigaciones alrededor. Entonces hay que tener cuidado, hay que confiar nuestra información a sistemas que tengan marcos éticos claros, porque nuestros datos y nuestra información, pues hay que cuidarla, hay que protegerla. Quiero contarles entonces, Carlos me presentó como una de las fundadoras de Boomi y contarles cómo lo estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos acompañando empresas a que escuchen lo que está pasando en sus organizaciones. Estamos escuchando emociones día a día, cada 2 días, una vez a la semana. Eso dependerá de la cultura organizacional.
Y les quiero contar, por ejemplo, este caso de PSP, es una empresa que se dedica a la elaboración de tubos, tuberías, grifos, que queda en Pereira. Y durante agosto y septiembre se lograron 446 respuestas de una de nuestras herramientas, que es el termómetro emocional, que es esa que le hicieron el escaneo ahorita al código QR. Y pudimos detectar que en esas respuestas había un 94% de promotores que estaban recomendando a ojo cerrado la empresa. Ajá, ¿y qué con eso? Pues nos fuimos a dar doble clic para identificar cuáles eran esos patrones y tomar decisiones sobre ciertas áreas. Entonces, había áreas con unos patrones emocionales asociados a emociones placenteras, porque, paréntesis, las emociones no son buenas ni malas, las emociones son, lo que pasa es que hay emociones que nos generan placer y hay otras emociones que nos generan malestar, bienestar, malestar, son placenteras o son displacenteras. Y en esta organización había muchos patrones asociados a la alegría, a la serenidad, como a la tranquilidad. Pero había dos áreas en específico que estaban en momentos de estrés durante toda la medición, durante todo agosto y septiembre, asociadas a la frustración y a la ansiedad. Y eran áreas comerciales. Entonces, imagínense ustedes un equipo comercial con esas dos emociones presentes de manera sostenida. Va a ser muy difícil que logren las metas. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, equipo de talento, siéntense con ese equipo comercial, ya ustedes tienen las razones, ahonden y empiecen a ayudarles a gestionar esas emociones de una manera más práctica, vía autorregulación emocional, como nos enseñaba Gabriela anteriormente, para poder llevarlos a un estado de bienestar. No es que la gente tenga que estar feliz todos los días y a toda hora, porque eso es imposible. Piensen ustedes cuántas veces cambian de emoción durante el día. Uno vive fluctuando, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Igual pasa con los equipos, pero como organización sí deberíamos estar pendientes de que nuestros equipos de trabajo estén en emociones que los lleven al bienestar, porque una organización en bienestar es una organización que empieza a disminuir el conflicto, que empieza a generar mayor gancho emocional con su organización y por tanto va a trabajar diferente por la consecución de objetivos. Y el segundo ejemplo o el segundo caso es la Universidad de La Salle, una universidad que queda en Bogotá, que tenía un problema con los profesores que no hacían parte del equipo oficial de educadores de la universidad, sino que iban y venían por hora cátedra o por materias específicas. Y la gerente de talento nos decía, yo quiero que estos profesores también se sientan parte de la organización, también se sientan parte de la cultura lasallista. ¿Cómo hacemos? Pues empezamos a hacer este monitoreo emocional y empezamos a entender qué podían hacer los directivos de La Salle para enganchar a estos profesores desde su relación contractual, que es prestación de servicios, para aumentar su bienestar. Es decir, le preguntamos a la gente qué querían, entendiendo las limitaciones que tienen muchas veces los contratos por prestación de servicios. Con estos ejemplos muy sencillos, muy rápidos, les podría echar muchos más cuentos, pero lo dejo ahí. Lo que les quiero decir es, la inteligencia artificial es una coequipera. La inteligencia artificial para lo que nos va a ayudar en el ámbito de bienestar será para medir, para tener datos que nos digan si lo que estamos haciendo le está pegando al objetivo o estamos mirando para otro lado mientras la gente se está yendo para el barranco. Entonces, con esto, la idea y nosotros lo que queríamos con Gabriel era generar una reflexión. Digamos, yo soy profesora de posgrado en 2 universidades y yo nunca pretendo enseñar algo. Yo quiero generar preguntas. Esa es mi meta siempre que me paro delante de una audiencia. Llevo haciéndolo 14 años y durante 14 años lo que quiero es sembrar dudas, preguntas. Y con Gabriel decíamos, ayudémosle a las personas que nos acompañen en el webinar a identificar lo que ya están haciendo bien, para que vean cuál puede ser ese gap, esa brecha que hay que trabajar. La primera
se la dejo a Gabriel, que es totalmente de él. Dale. Diana, y me acuerdo que hace unos 2 meses, cuando nos conocimos, estábamos en un evento. Allí estaba el vicepresidente de gestión humana de una gran empresa y yo le preguntaba, ¿tú sabes qué es educación emocional? Me decía, no tengo ni idea. Media hora después estaba parado al frente de un gran auditorio contando puras prácticas de educación emocional. Entonces, eso me llevaba a la reflexión de entender que hacemos muchas cosas en las organizaciones que están enfocadas a desarrollar competencias. Entonces necesitamos entender qué estamos haciendo ya. No se trata de ir a hacer más cosas, se trata de darle sentido e integrar lo que ya hacemos. Entonces, uno, el liderazgo consciente. Difícilmente voy a desarrollar mis competencias emocionales y mis emociones si no soy consciente de que las tengo. Entonces, es juntar esos dos mundos. El liderazgo adaptativo también. Si las emociones son adaptativas, pues el liderazgo adaptativo lo que tiene por debajo son emociones que la están impulsando. Entonces, si ya vas en esa dirección en tu organización, ya lo estás haciendo. ¿Cuál sería la segunda, Diana? Desarrollo de cultura organizacional centrada en propósito, bienestar y sostenibilidad. Las últimas investigaciones alrededor del burnout o del síndrome del quemado están diciendo que el burnout no ocurre únicamente por la sobrecarga de tareas. El burnout está ocurriendo hoy por la falta de desalineación entre el propósito personal y el propósito organizacional. Así que debemos empezar a cuidar a la gente alrededor de la alineación de los propósitos, porque está estudiado desde hace cientos de años, bueno, de pronto estoy exagerando, pero desde hace muchos años, que el trabajo es un factor protector de salud mental. Así que desarrollar esta cultura centrada en estos 3 ítems será fundamental. Sigue el otro. No, lo tercero tiene que ver con los programas de salud y seguridad en el trabajo. Sí, creo que aparecen como una obligatoriedad dada la normatividad, pero cuando yo lo veo desde un lugar que tiene que ver con el desarrollo, el cuidado y el bienestar, ya puse también un territorio para avanzar en este mundo emotivo. Han escuchado o lo he mencionado varias veces, lo quiero volver a repetir. Por favor, denle una mirada a la ley 2460, que es la ley de la educación, de la salud mental, y conéctenla con la ley 2491, que es la ley de la educación socioemocional. Indirectamente están conectadas. Creo que desde las áreas de salud y seguridad en el trabajo, desde los responsables de gestión humana, los amigos consultores que me acompañan, necesitamos verlas y propiciar que en nuestras conversaciones y acompañamientos que hagamos, no solamente esta área lo vea, sino que el líder pueda ver que cuando estamos hablando de salud mental, estamos hablando de resultados. Diana, sigamos. Modelo de desempeño con foco en habilidades conversacionales. Acá siempre hago la reflexión sobre cómo hemos copiado el modelo de feedback y de mal copiado del colegio y solemos darle garrote a la gente. ¿Cómo están nuestras sesiones de feedback permanente? Hablamos, le damos vuelta a conversaciones, darle vuelta a algo para llegar a grandes conclusiones. Le estamos diciendo a la gente en qué es muy buena, en qué debe mejorar, pero le estamos ayudando a que lo mejore o los dejamos solos. Sigue. Y creo, sí, para continuar con los programas de diversidad, equidad e inclusión, detrás hay una competencia que tiene que ver con la capacidad de poder aceptar posturas diferentes a las mías. ¿Cómo somos capaces de ver dentro de la misma cultura de la organización que pensamos distinto? Esa capacidad, insisto, viene atada también a la inteligencia emocional. Creo que cada uno en su organización podrá reconocer cómo un líder se descarrila en su liderazgo porque solamente él puede ver la postura de él, pero no logra ver las posturas de los demás. Entonces, si ya has trabajado en programas de diversidad, equidad e inclusión, esa también es una señal que está aceptando el sentir como parte de la cultura y como parte del logro de los resultados, Diana. Y por último, la experiencia del empleado. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de sentarnos con una empresa muy, muy grande que nos decía, tengo la rotación en el 200%, la gente se me va a los 3 días de contratación. Eso es un pasivo enorme. Y era muy curioso cómo esta empresa sabía el momento exacto en que la gente se iba
y no lograba tomar decisiones de qué hacer, de cómo medirlo, de cómo evitarlo. Así que la experiencia del empleado marca una pauta sobre la vinculación emocional que va a tener la gente con esa marca, sobre el voz a voz positivo o negativo que va a haber de cara a la reputación, cómo ha sido la experiencia de esa persona desde el job posting, desde que veo la convocatoria, el onboarding y todos los momentos de valor que ocurren a lo largo del tiempo que estoy yo en una organización. Entonces, hagan ustedes su inventario, su checklist de qué está muy bien en su empresa, de qué puede mejorar, de dónde hay una brecha y pues manos a la obra con la inteligencia artificial, con talleres, con capacitaciones, pero hay que atender porque ya vimos con los datos del comienzo que esto no es un capricho. A mí me Claro. gusta decir esto no es un embeleco, o sea, el cuidado de la gente no es un embeleco. Gabriel. Claro. Sí, Diana, y quería sumar también, las investigaciones vienen demostrando que los procesos de inteligencia emocional en la organización funcionan si, uno, son parte de un proceso. Es decir, el taller de hora y media, bonito, interesante, chévere, pero en el largo plazo no funciona. Entonces, debe ser un proceso que se dé en varios momentos del tiempo. Dos, que tenga práctica. Implica práctica, como cualquier competencia, implica que entre sesión y sesión haya práctica. Tres, debe haber personas expertas. Es muy gracioso que los temas de cultura o cambio se lo entregamos a los expertos, pero los temas de emocionales pareciera ser que como que cualquiera lo puede hacer, y yo creo que también requiere formación y requiere pasar a la acción, solamente por nombrar estos cuatro. Entonces, si deseas en tu organización trabajar con procesos estructurados y claros, puéstale a lo que sí funciona. Veamos, Diana, entonces, de cara a Boomi, ¿qué salió allí en los resultados que nos dieron? Listo. Entonces, les pedimos que hicieran el registro emocional. Nos contestaron 13 personas en el webinar que estamos viviendo en este momento. Y lo que nos dice el análisis temático de lo que ustedes compartieron con Boomi es que hay una combinación de emociones positivas y negativas donde la felicidad y la serenidad contrastan con el enojo y la tristeza. La felicidad se asocia con el crecimiento personal y profesional, mientras que la serenidad se vincula con la satisfacción laboral y el bienestar interno. El enojo surge de la inestabilidad personal y factores externos como la política. Y la tristeza, aunque presente, no se manifiesta con comentarios específicos. Acá tenemos un tablero sencillo para ver dónde estuvieron nuestras emociones como grupo. Mayoritariamente está en la inquietud. Y si bajamos un poco más, vamos a encontrar una a una el análisis temático de cada una de las emociones básicas que salieron de este ejercicio. En la emoción del enojo, por ejemplo, está la inestabilidad personal y transiciones, relaciones interpersonales, factores externos y políticos y preocupaciones económicas y de salud. Imagínense tener la posibilidad de contar con datos al instante sobre cómo está este webinar. Yo les cuento una infidencia, yo hago esto cuando doy clases o doy talleres, es la primera actividad al arranque, mientras los pongo a hacer alguna actividad de inicio, me meto, miro cómo están las emociones del grupo y empiezo a navegar, porque si tengo un grupo que está triste mayoritariamente, pues no me va a rendir igual, no se va a conectar igual y voy a tener que utilizar otras estrategias para conectar con ellos. Y acá más abajo van a encontrar de tristeza quien... Diana, Señor. perdóname, para precisar, lo que están viendo en descripción está inspirado en lo que cada uno escribió y cómo Boomi, desde la inteligencia artificial, lo interpreta a partir de por qué eso que se describió allí corresponde con esa emoción. ¿Es así, Diana? Sí, Gabriel, tienes toda la razón. Lo que hacemos en Boomi es, mediante el análisis temático, como nosotros no recogemos datos sensibles, no es nuestro, no es lo habitual, lo podemos hacer, pero no es lo habitual. Toda la información está cifrada, ni siquiera nuestro desarrollador puede saber lo que dijo Pepe Pérez o Gabriel Vázquez. Lo que hacemos es lo que le contamos a Boomi, lo mandamos a nuestra inteligencia artificial, ella que es una experta en salud mental y en prevención en salud mental y educación emocional, hace el análisis y nos arroja esto.
Es decir, esto no nos lo inventamos nosotros ahorita, esto fue lo que ustedes nos contaron, básicamente. Y podemos ver también en la alegría y en la serenidad que salió. La felicidad se manifiesta a través de la curiosidad y la sorpresa ante las oportunidades emergentes. La percepción de posibilidades ilimitadas genera una sensación de optimismo. Hay gente bastante alegre, feliz y optimista el día de hoy por acá. Y en la serenidad se deriva del amor por el trabajo y la capacidad de contribuir al bienestar de otros. Y también en la experiencia de paz interior, relajación corporal y gozo interno. Listo, ahí ya uno empieza a contar con datos, casi que en tiempo real o en tiempo real lo puede tener, para ver cómo está la gente y empezar a tomar decisiones alrededor de eso. Gabriel, ¿algo más que quieras añadir acá? No, por aquí en el chat nos dice Lina que le parece retrógrado que se mida clima organizacional a la vuelta de un año. Esto es en tiempo real. Lo puedo hacer empezando, lo puedo hacer cerrando y hacer un acompañamiento rápido. Más, mostrarlo al equipo para que con el equipo elijamos cómo, incluso ligado a programas de salud y seguridad en el trabajo, experiencia del empleado, ver cómo darle sentido y fuerza. Evidentemente, creo que requiere también que tanto la IA como la inteligencia emocional pues vayan de la mano para que no sea solo un dato, ¿sí? No sea solo un dato y el dato no se muera allí. Entonces queríamos también que vivieran esta experiencia, ¿sí? Donde creemos o vemos que la inteligencia artificial es una aliada coequipera que nos puede acompañar a desarrollar el liderazgo y a desarrollar el bienestar en las organizaciones donde estamos. Yo creo que por este lado ya estaríamos, de mi parte, por lo menos cerrando, Diana. No sé si tú quieres sumar algo. Total, no, yo no añadiría nada, ya nos queda evaluar, que ustedes nos cuenten cómo les pareció el taller, el webinar, pero antes quisiéramos abrir un espacio de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, curiosidad, aporte, historia que quiera compartir con nosotros? Ahí está Felipe, dale Felipe. Gracias, muy bueno, los felicito, muy interesante y muy práctico y nos muestra muchas formas o miradas muy bacanas para complementar lo mismo que es la emoción de las personas y las organizaciones y cómo medirla. Muy bacán. Una cosa, Diana, para ti, la app se consigue organizacionalmente. ¿Cómo es el modelo? Así que nos digas rápidamente cómo es el modelo. Esto es un modelo vía licenciamiento. Nosotros lo que hacemos es reunirnos con la organización, entender la necesidad y plantear una hoja de ruta en donde podamos hacer una medición emocional o una medición del vínculo o de la valoración que tiene el colaborador con el empleado. La idea es hacer mediciones constantes. El reto aquí es volverlo un hábito. Y por eso nosotros no somos un plan, Boomi no es un plan de bienestar en sí mismo, es un complemento a lo que ya existe en las organizaciones. Lo que nosotros hacemos es medir lo que ustedes hacen en sus empresas y ayudarles a determinar el impacto de lo que están haciendo, para que cuando vayan a la gerencia general y les digan, otra vez usted hizo plan de bienestar, ustedes tengan datos que les digan, vea todo lo que hicimos, cómo los ayudamos, cómo mejoramos el clima, porque es que el clima no se puede medir una vez al año. Eso es absurdo. No sé si contesté tu pregunta de manera súper rápida. Está bien, gracias, Diana. Súper. Listo, vamos con Mauricio. Hola Diana. Hola. Mucho gusto y gracias por todo esto que nos estás compartiendo. Te quería hacer una pregunta, era por una imagen que puse ahí en el chat, pero te la leo. Es del CEO de Google. Él dice, creo que lo que hace un CEO es una de las cosas más fáciles que una IA podrá hacer. Quería preguntarte qué piensas de eso. Habría que ver de qué habilidades, de qué tareas, de qué funciones específicas estaría hablando en su publicación. Porque, por ejemplo, si es revisar y tomar decisiones a la luz de los estados financieros, seguramente lo va a poder hacer. Pero si está hablando de cómo mantener en bienestar a sus equipos de trabajo, no lo sé, todavía no lo veo tan claro. No creo que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar a ese nivel. Sí,
Y creo que es por ahí, o sea, yo creo que desde lo técnico fácilmente pues podemos tener mucha ayuda desde la inteligencia artificial, pero desde el manejo y la administración de las emociones, eso es otra cosa. Ajá, Así sí. es. Y yo me quiero sumar ahí. Dale, Yo dale. recuerdo que la primera vez que usé ChatGPT, cuando salió, yo dije, voy a desafiar esta herramienta. Le dije, voy a asumir que he peleado con mi esposa. Y le dije, ChatGPT, hazme una carta muy emotiva que me permita reconciliarme con ella. La verdad, quedé impresionado de cómo esta herramienta fue capaz de construir algo aparentemente sensitivo, ¿sí? Ahora, es como una emoción deslactosada, descafeinada, porque finalmente ya no está sintiendo. Ella está reproduciendo un patrón de. Ujú. Exacto. Entonces, por eso, el mensaje que Diana nos daba hace algún rato, de cómo ChatGPT le ayudó a 2 adolescentes en Estados Unidos a que se suicidaran. Fue real, la anécdota es real. Entonces, ¿cuál el criterio que yo necesito usar? Si yo, tanto en la institución educativa como en la organización, le estoy dejando a la IA, o en este caso, ChatGPT, que tome decisiones por mí, tengo un problema. Así es. Creo que Además, sigue. Además Dale, que Diana. tenemos que generar conciencia. Yo como alguien que trabaja en una startup de inteligencia artificial hay que generar conciencia sobre el uso responsable, porque la IA está modificando la arquitectura cerebral y eso es bien importante de empezar a hablar y de empezar a poner sobre la mesa. Hay que tener cuidado con el uso de la inteligencia artificial y de cómo empieza a tomar decisiones o si nos va a reemplazar, porque dependerá más de nosotros en muchos casos. Sí, lo que es el criterio. Ajá, exacto. Así es. Bueno, vamos con Esteban y sigue César Enrique Ruiz. Ajá. Dale, Esteban, te escuchamos. Hola, Hola. mira, tenía una pregunta y es ¿qué tan parametrizable es la herramienta? Eso, separar las caritas que tenías ahí en rojito de las amarillas, emociones que no están ahí y que yo, ¿qué tan parametrizable yo puedo quitar, poner? Sí, la pregunta de Esteban, No me Diana, es qué escuchaste, tan ¿no? configurable. Es que se está cortando tu señal, Sí. Esteban. Pero lo que te Ya. entendimos es, de cada altermociómetro, qué tan configurables son las emociones que se pueden Listo. distribuir allí. Pues Sí. imagínense que detrás de esto no hay 2 personas o un equipo de trabajo que un día se levantaron con la idea de medir las emociones. Detrás de esto hay ciencia. Nosotros, Bumi nace en las aulas de la Universidad del Rosario y todo lo que hemos hecho está auditado y acompañado por médicos y por psicólogos que nos han dado su mirada alrededor de si esto es válido, de si esto funciona o no. De manera que para responder a tu pregunta, las 36 emociones que tuviste en el catálogo, en el ejercicio, son las emociones que suelen estar presentes desde la teoría en los ámbitos humanos y se agrupan por familias de emociones. Tenemos otra opción que es de 16. 16 emociones las utilizamos cuando trabajamos con niños, porque los niños no tienen tanto léxico emocional o tanta comprensión de lo emotivo. Y también tenemos otra opción que no sé si se dieron cuenta que en la parte de abajo hay un botón que dice no sé lo que siento. Ese botón de no sé lo que siento ayuda para que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa un montón, que estoy pero no estoy, que no entiendo qué me está pasando, que no le puedo poner un nombre a esto. Y entonces le cuento a Bumi, resulta que hoy tuve un taller y fue muy desafiante y tuve 2 personas que estuvieron difíciles. Le cuento a Bumi y Bumi lo que hace es, oye Diana, esto se parece a frustración, a enojo, a tristeza, a desilusión. Y me ayuda a ponerle un nombre. Entonces, parametrizar, tenemos estas 3 opciones. Podríamos hablar bajo qué criterio se necesita parametrizar o cambiar, pero en principio lo manejamos así porque teóricamente es lo que ha funcionado y lo que es correcto, digamos, en cuanto a las mediciones. Ok, gracias. Listo. Gracias, ¿César? Diana. Y creo que vamos cerrando Señor. con César. Ajá. Buenas noches, Gabriel.
Para todos, Carlos, y bueno, felicitarles primero por la atención. Me conecto mucho de esa manera crítica con lo que decía Diana en espacios de preguntas, por preguntar. Y el tema de lo que César, te estamos oyendo muy mal. ¿Me escuchan bien o no me escuchan bien? No, Es que de pronto el audio se va. Ah, Es decir, no la señal, sino tu micrófono, que tiene como problemas. La pregunta es, ¿me escuchan bien? Sí, se escuchó bien. Esto Ajá, no. así es. Es Eso que pasa. estoy desde el aeropuerto por acá en Cali, saliendo de una formación y precisamente y tenía muchas ganas de conectarme a esto porque yo tengo una mirada muy crítica frente al tema de la inteligencia emocional hoy en día en las organizaciones. Lo digo más como desde mi perspectiva de facilitador, consultor y docente, y es que hoy se pretende buscar un exceso de bienestar en las organizaciones donde todos estamos súper equilibrados. Y como dice Marromera, psicopedagoga, hay que vivir las emociones buenas y malas todo el tiempo. Me parece muy chévere la aplicación, me parece brutal, pero ¿hasta qué punto hay un equilibrio también de responsabilidad por parte no solamente de la alta gerencia, sino de todos los stakeholders, de asumir mi responsabilidad frente al tema del manejo emocional? Es decir, me parece genial que la aplicación tiene como unos touch points de medir todo el tiempo, pero hasta dónde va, digamos, también ese feedback de, venga, yo como también me hago cargo no solamente desde el área de gestión humana de medir mi inteligencia emocional y cómo realmente yo voy a ser como un agente de transformación, de cambio en cómo estoy reaccionando. Yo creo que ahí hay un reto importante, me parece genial que se mida, pero ¿cómo entra, digamos, ahí también la aplicación versus el liderazgo de la organización cuando tengo que decirle de pronto al CEO, oiga, no, es que por aquí no es, y de pronto esos colaboradores tienen miedo de abordar eso con ese líder, ¿cierto? Entonces se vuelve un tema, un liderazgo burocrático y chévere, medimos, muy bacano, tenemos la super herramienta, pero no nos vamos al call to action de tengo que cambiar. Y ahí viene el tema de las resistencias. Pregunta que quiero dejar sobre la mesa y que digamos también lo apropio mucho. Chévere que la próxima yo lo manejo desde las neurociencias y este tema de agilismo y es también el tema del chip de cómo puedo habilitar cambios, no solamente midiendo, sino, venga, qué responsabilidad también asumo desde mi aprendizaje autodirigido y colaborativo. Quería dar ese aporte y esa pregunta al mismo tiempo. Sí. César, súper claro lo que nos preguntas y en efecto hay una onda, hay una moda de todos tenemos que estar bien, todos tenemos que estar felices y eso es imposible, digamos. La felicidad, por ejemplo, es una emoción subjetiva, es un estado al que llegamos de maneras diferentes y cuando tú me preguntas cuál es la corresponsabilidad, yo te digo, es que justo esta aplicación y esta medición es un complemento a lo que se haga al interior de la organización. Por ejemplo, Gabriel, te voy a poner de ejemplo, discúlpame, pero Gabriel está haciendo intervenciones en organizaciones y él hace mediciones y da resultados de lo que él hace, de su labor como formador, con datos. Porque los datos por sí solos nos sirven y estoy de acuerdo. Tenemos que hacer que los líderes generen conciencia para que cambien. Y yo estoy convencida, yo llevo 14 años trabajando en datos, estoy convencida que un líder, cuando yo le empiezo a mostrar datos, empieza a hacerse preguntas. Yo no digo que cambie de la noche a la mañana, digo que empieza a hacerse preguntas. Y para mí, la conciencia es la mamá de todas las habilidades. Es la posibilidad que tengo de hacerme preguntas y qué tal sí, y de pronto tal cosa, y qué tal, etcétera, etcétera. Y eso detona cambio en el comportamiento, al menos por una pregunta. Entonces, a lo que nos compartes, te digo, es que no somos solamente felicidad y alegría. Tenemos que complementarlo. Gabriel. Claro. Y yo quiero sumar a la respuesta. Para mí la inteligencia emocional se resume en estoy sintiendo esta emoción. ¿Esto que estoy sintiendo me sirve para seguir? Si la respuesta es sí, sigue en esa emoción. Si la respuesta es no, cámbiala. ¿Por cuál? Entonces, claro, cuando hemos vendido la inteligencia emocional como un estado de paz y amor,
estamos en un grave problema. Creo que no hay ese equilibrio que nos está diciendo Diana. Si cada emoción es acción, el líder, el equipo, la persona necesita reconocer esas 400 posibilidades de acción que puede tomar. Y puede ser que necesitamos traer la molestia para decir que no estoy de acuerdo, que no lo comparto, que no se vale. Entonces, justamente yo creo que va en esa dirección de también, y con esto cierro para César, devolverle a la persona el poder de que ella puede, porque soy responsable de la emoción que le produzco a César. No al revés. El líder me produce esto, sí, pero tú qué estás haciendo para generarle esto al equipo? Es crear esa corresponsabilidad. Entonces, bueno, vamos cerrando, Diana. Listo, muchas gracias, de verdad, para nosotros es súper motivante que participen, que pregunten, no solo por hacer esto movido, sino porque nos da una esperanza a Gabriel y a mí y a Carlos de que este tema es importante, de que la salud mental, el cuidado de las personas, los datos en bienestar son importantes. Vamos a ir cerrando para respetar el tiempo que habíamos agendado para este webinar. Los invitaría como último call to action a que evaluaran este webinar. Nosotros estamos haciendo esta serie de acciones con miras a antojarlos, a que vayan a la cumbre, a que se animen a ir ustedes, sus equipos, inviten más gente. Entonces, evalúen este webinar, cuéntenos si les gustó, qué podríamos mejorar, qué temas quisieran ver también. Y nosotros revisamos los datos, tomamos decisiones con datos y seguramente volverán a saber de la cumbre, de la red y de Forma Activa, Gabriel y Bumi. ¿Listo? Entonces, solo pedirles que escaneen ese código. Sí, Diana, y reforzar que el termociómetro es una de las dimensiones de Bumi, esta es otra, y hay otras más, ¿sí? Que creo que si nos encontramos en la cumbre vamos a conocer, pues, como toda la potencia que puede dar la IA y todo este mundo emotivo. Así que los esperamos por allá, anímense a acompañarnos. Entonces, el paso a Carlos Echavarría. Bueno, no, solo agradecerles a Diana y a Gabriel, invitarlos a que escaneen este código para que nos lleve a la landing y tengan más información de la asistencia a la cumbre. Tenemos 10% de descuento en nuestra tarifa hasta el 17 de diciembre para que aprovechen el pronto pago y se puedan registrar de una vez. También tenemos cupos limitados, como nos pudimos dar cuenta, este tema da para mucho practicar, conversar y llevarlo a las organizaciones. A todos de nuevo, muchas gracias a la Red Conexión GH, a SCORE, a CRIPT, obviamente a las comunidades de Forma Activa, a CIGH, por habernos acompañado en este espacio. Hasta que nos veamos pronto y bueno, chao, chao, Gabriel, Diana, muchas gracias. Gracias buenas a ustedes. noches. Gracias. Gracias. Chao, gracias, cuídense mucho. Que Hasta estén luego. bien. Chao, chao. Descansen. Mil gracias, un Chao. abrazo. Descansen, chao. Maravilloso. Mil gracias. Excelente. Gracias, muy bien.